Buenos días. Como quedamos en la clase de ayer, la cuestión se grabó el capítulo 31, que es el final del curso. Comentamos pues, que vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso para emplear el tiempo que nos queda para concluir el semestre. Y la parte más importante pues de nuestro curso es la teoría del delito. Por lo tanto, pues vamos a iniciar el repaso en el capítulo 13, es donde se inicia la teoría del delito, y precisamente pues el título del capítulo es el delito, ¿verdad? El capítulo 13. Bien, en el tema 1 nos habla de las generalidades sobre la definición del delito. Pues básicamente lo único que nos dice pues que el delito el término es de origen latino, quiere decir, viene de la palabra delinquere, que significa abandonar o apartarse del buen camino, alejarse del sendero que marca la ley. Y pasamos a las definiciones pues, de carácter filosófico, que son las de las escuelas penales, ¿verdad? Y tenemos en el tema 2 pues, el delito en la escuela clásica. La definición clásica del delito que da Francisco Carrara, ¿no? Y nos dice, define el delito como la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Entonces habíamos comentado pues que esta definición se puede separar, ¿verdad? En primer lugar nos dice, la primera parte nos dice Francisco Carrara que el delito es la infracción a la ley del Estado. Esto es para distinguirlos de otro tipo de infracciones, con las infracciones de carácter religioso, como es el pecado, o las de carácter social, como son los vicios, etc. Entonces el delito no es ni un pecado ni un vicio, sino una infracción a la ley que elabora o que emite el Estado, ¿verdad? Primera parte de la definición. La segunda de la siguiente parte sería promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esto es la razón de ser y el fin que persigue la represión del delito, pues es proteger la seguridad de los ciudadanos. Si no tuviera esa finalidad, pues tal vez no sería tan necesario, ¿verdad? Entonces es la protección, ¿no? de la seguridad de los ciudadanos. Y que esa infracción es resultante de un acto externo del hombre, o sea, una conducta que se manifiesta hacia el exterior de nosotros mismos, ¿no? de los seres humanos, que puede ser positiva o negativa. Aquí el término positivo se está identificando con la acción, con el hacer. Puede consistir en un hacer, en este caso, hacer lo prohibido, ¿verdad? O negativo quiere decir no hacer, o sea, es la abstención, abstenerse de cumplir con una ley dispositiva que ordena hacer algo
sujeto no lo hace. Entonces ese acto externo del hombre pues tiene que consistir en una acción o en una omisión, en un no hacer, ¿verdad? Que esa infracción también es moralmente imputable y políticamente dañosa. Moralmente imputable porque los clásicos fundaban la responsabilidad penal en el libre albedrío, ¿verdad? Y el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y entonces el sujeto es imputable pues, moralmente porque en ese caso elige hacer el mal, ¿no? Y políticamente dañoso pues porque causa un daño a la sociedad, ¿no? Entonces esa sería la explicación pues del concepto teórico doctrinario del delito en la escuela clásica, ¿no? Luego en el tema 3 tenemos la noción sociológica del delito. Es la noción que nos da la escuela positivista, los positivistas. Por principio los positivistas, en este caso es Rafael Garófalo, quien elabora estas definiciones y habla de dos definiciones, se puede hablar de dos definiciones, ¿no? Por principio ellos dividen o separan el delito natural y el delito artificial o legal, le llaman, ¿no? Rafael Garófalo nos define el delito natural, dice, como la violación de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad en la medida media indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad. Otros autores dicen la adaptación del individuo a la sociedad. Bueno, pues es igual. Y los sentimientos altruistas son los buenos sentimientos, que el hombre proyecta pues, hacia su exterior, ¿verdad? Y esos, en especial, en el caso del delito, se violan esos sentimientos altruistas de probidad y de piedad. Dice, la probidad es la honradez y la piedad pues es la conmiseración hacia los demás, la estimación que se les tiene a los semejantes, ¿verdad? Y en el caso del delito natural, pues deben de afectarse esos sentimientos. Entonces podríamos decir, se violan los sentimientos altruistas de piedad, pues con el homicidio, se priva de la vida a alguien, lesiones graves que se causen, etc., ¿no? Y la probidad, pues en los delitos patrimoniales, especialmente cuando son cuantiosos, ¿verdad? Cuando el caso del robo, el fraude, el abuso de confianza, etc., ¿verdad? Y en cuanto al delito natural, en cuanto al delito artificial o legal, dice que son todas aquellas conductas que, siendo contrarias a lo dispuesto por la ley, que violando una ley de carácter penal, no afecten los sentimientos señalados en la definición del delito natural, o sea, los sentimientos de piedad y de probidad. Entonces todo lo demás se puede considerar pues, en la categoría del delito legal o artificial, ¿verdad?
Bueno, entonces estos son los aspectos teóricos, doctrinales, pues, del delito, pero pues en nuestra disciplina lo más importante pues es el concepto jurídico. Entonces vamos a entrar, el siguiente tema es precisamente el concepto jurídico del delito. El tema 5, 4, 5, 6, 7 son están íntimamente ligados, ¿verdad? Entonces los vamos a exponer en clases juntos prácticamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico se distinguen dos nociones: la noción jurídico formal y la noción jurídico sustancial. La jurídico formal tiene que ver con la ley. Concretamente el concepto jurídico formal es la forma como la ley, las distintas leyes penales, ¿verdad? Los distintos códigos penales de los diferentes países definan el delito. En el caso de nuestro país, en el artículo 7 del Código Penal Federal, pues se define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces ese es el concepto jurídico formal, es el que da la ley, punto, ¿no? En otros países puede ser distinto, definidos de diferente manera, pero esa va a ser su definición formal, ¿verdad? Bueno, la otra definición, el otro concepto, perdón, el concepto jurídico sustancial, y con su nombre lo indica, se refiere a la sustancia. Es concretamente qué es el delito, de qué está hecho, cuál es su contenido, su sustancia o materia, ¿verdad? Al respecto, existen dos sistemas de estudio respecto del concepto jurídico sustancial, y son el unitario o totalizador y el atomizador o analítico. El totalitario o unitario o totalizador considera al delito como una unidad que no se puede separar ni siquiera para su estudio. Es algo, por ahí un autor utiliza la palabra, es monolítico, es como una piedra grande, una roca, ¿no? Y que no admite separación alguna. El otro concepto, el otro sistema es el analítico o atomizador. Al revés, divide el delito en elementos para su estudio. Dice, pues, para conocer el todo, pues es más fácil hacerlo a través de conocer sus partes, ¿verdad? Sin dejar de reconocer que efectivamente el delito es una unidad, sí lo divide, lo separa en elementos para su estudio, ¿no? Y es precisamente el sistema que hemos seguido, ¿no? Ha sido tradicional para nosotros seguir ese sistema analítico o atomizador. Entonces ahí vienen los autores en este sistema, le asignan diferentes elementos al delito. O sea, no hay consenso en nivel teórico, ¿verdad? De cuántos elementos está constituido el delito, ¿no? Y entonces así, según vayan asignándole 2, 3, 4, 5 elementos,
surgen los que se denominan concepciones bitómicas, y son 2, tritómicas son 3, tetratómicas son 4, pentatómicas 5, y así ahí va aumentando, ¿no? Al respecto, las más usuales en la práctica, ¿verdad?, son la concepción tetratómica de cuatro elementos, creo que es de Mesger, y le asigna al delito como elementos la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿eh? Y la otra concepción se llama heptatómica, es la heptatómica, la otra que es popular, ¿verdad?, es de 7 elementos, es de el español Luis Jiménez de Azúa. Entonces ahí le asigna como elementos al delito la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Entonces son los 7 elementos, ¿no? Bien, entonces en el siguiente tema es el 8, dice el delito en el derecho positivo mexicano. Bueno, ya hicimos alusión hace un momento, pues en el derecho positivo mexicano, cómo se define el delito, pues que el artículo 7 del Código Penal Federal pues lo define como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Decíamos, en el tema 9 tenemos elementos del delito y factores negativos. Bueno, hace un momento hicimos referencia a los elementos del delito. Vamos a utilizar nosotros la definición de Luis Jiménez de Azúa, la heptatómica. O sea, hace un momento hicimos referencia a los 7 elementos que conforme esta concepción pues vienen a constituir el delito, ¿no? Que son la conducta, que también en algunos casos le llaman acción, actividad, algunos autores le llaman hecho, pero tienen sus ventajas usar mejor la palabra conducta, porque el delito no nada más se realiza por acción, sino también por omisión. Entonces el término conducta pues implica, comprende los dos, ¿no? En cambio hecho, acción, acto implican siempre un hacer y dejan fuera el concepto de omisión, ¿verdad? Entonces aquí para adelante pues vamos a usar siempre conducta, ¿no? Luego el segundo elemento, tipicidad; tercero, antijuridicidad; cuarto, imputabilidad; 5, culpabilidad; 6, condiciones objetivas de punibilidad y punibilidad; 7. Y paralelamente a los elementos constitutivos del delito, ¿verdad?, que acabamos de hacer alusión, existen los aspectos negativos. A los elementos se le llama aspectos positivos, porque son los que van a hacer que el delito se integre, ¿verdad? Pero paralelamente existen los aspectos negativos. Estos son situaciones que van a anular o a neutralizar a alguno de los elementos. Entonces, respecto de la conducta, ¿sí?, tenemos la falta de acción o ausencia de conducta. Sería el aspecto negativo, ¿no? Vamos a verlo cada uno de ellos en qué consiste. Luego, respecto de la tipicidad, es la falta o ausencia de tipo, o también llamado atipicidad, sería el aspecto negativo.
Luego de la antijuridicidad es las causas de justificación, son los que anularían la antijuridicidad de una determinada conducta, ¿no? Respecto a la imputabilidad, son las causas de inimputabilidad. Respecto a la culpabilidad, son causas de inculpabilidad. Respecto a las condiciones objetivas de punibilidad, sería la falta de condicionalidad objetiva, o de condición objetiva, dicen algunos autores. Y por último, la punibilidad, su aspecto negativo serían las excusas absolutorias. Entonces estos son los elementos del delito y los aspectos o factores negativos, ¿no? En el tema 10 tenemos los presupuestos del delito. Bueno, los presupuestos del delito se definen como las circunstancias jurídicas o de hecho cuya existencia debe ser previa a la realización del delito. Se clasifican en generales y especiales. Son generales cuando necesariamente deben concurrir para la configuración de cualquier delito, pues su ausencia implicaría la imposibilidad de integrarlo. Son ejemplos de estos delitos, de estos presupuestos generales, pues la existencia de la norma jurídica, ¿verdad? Y la existencia del sujeto activo, un sujeto pasivo y el bien jurídico protegido, ¿verdad? Son ejemplos de presupuestos generales que deben existir en todos los delitos, ¿verdad? Pero luego hay los especiales o específicos, esos son referidos a cada delito en especial, ¿no? Se señalan como ejemplos más claros, pues es el caso, vamos a decir, del homicidio, en el cual el presupuesto necesario para que exista el homicidio es la existencia previa de una vida. Si no hay vida, pues hay imposibilidad material de cometer el delito, ¿no? Si no se cumple ese presupuesto. Lo mismo sucede en el delito de aborto, en el embarazo. El embarazo de la mujer, pues es el presupuesto necesario para que se pueda cometer el delito de aborto. Si no hay embarazo, pues no hay posibilidad siquiera de cometerlo, ¿no? Toda vez que el delito de aborto se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, es decir, del embarazo. Entonces, pues, si no lo hay, pues no hay posibilidad ni siquiera de cometerlo, ¿no? Bien, el tema 11 y último de este capítulo, y se hace una revisión, se denomina revisión histórica sistemática de los elementos del delito. Nos dice, existen diversas corrientes filosóficas que han influido notoriamente en el pensamiento dogmático. Hace alusión aquí el autor a los sistemas clásico, neoclásico, finalista y funcional, le llama aquí, otros le llaman funcionalista. Nos menciona, hace referencia prácticamente aquí a 4, aunque en realidad son 3, que el sistema clásico y neoclásico prácticamente son lo mismo, y reciben el nombre de causalista o sistema causalista. Entonces tenemos sistema causalista, sistema finalista y sistema funcionalista, ¿verdad? Concretamente, ¿no? Las características de cada uno de ellos, las características principales, ¿verdad? En el causalismo, por ejemplo, el dolo se contempla en la culpabilidad, es una de las formas de la culpabilidad,
En el finalismo se traslada de la culpabilidad al tipo penal. En el funcionalismo se habla de un tipo subjetivo de penal, ¿verdad? Y en el funcionalismo se sostiene el dolo en el tipo, pero con un fundamento distinto al del finalismo. En cuanto a características, otro tipo de características, pues, ¿verdad? A los causalistas no hacen referencia, pues, a la finalidad perseguida en la comisión del delito, sino únicamente a las causas, de ahí viene el nombre, ¿no? Las causas que lo producen. Y el finalismo no concibe el delito, sino se persigue una finalidad. Toda conducta humana va dirigida a un propósito, que es la finalidad, ¿no? Si no existe esa finalidad, pues no se integraría el delito, ¿verdad? Y el funcionalismo es la característica principal que tiene, es que considera la penalidad en un rango de categoría superior, ¿verdad? Que es lo que hace que funcione el sistema penal, ¿verdad? De la intimidación, y en un momento dado, pues, el castigo, ¿no? En cambio, en los otros sistemas, especialmente en el causalista, pues la punibilidad o la penalidad es algo secundario, ¿no? Algunos autores te le niegan el carácter de elemento esencial del delito, ¿no? Entonces esa es la concepción general de los sistemas filosóficos, ¿no? En los que se fundamenta el delito, ¿no? Y con esto terminamos el capítulo 13. Pasaremos mañana al siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.